Hebreos, porque hoy vamos a destapar o a descubrir un secreto muy importante para que cada uno de ustedes, cada uno de los hijos de Dios, puedan llegar a conocer de una manera más profunda acerca de lo que habla este capítulo 11 del libro de los Hebreos. Este capítulo de los Hebreos es conocido como el capítulo de los héroes de la fe, o también conocido como el capítulo de la fe. Y en él desfilan nombres de hombres y de mujeres que por la fe, dice la Biblia, conquistaron reinos, silenciaron bocas de leones, escaparon del filo de espada, Hebreos 11, 33 y 34, ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Todos ellos pudiéramos decir que forman parte de estos héroes que la Biblia nos presenta en este capítulo. Pero vamos a tratar de descubrir algo que existe ahí, una verdad que está ahí, que podemos nosotros verlas en letras inspiradas y que probablemente han sido olvidadas o han sido ignoradas, probablemente deliberadamente silenciadas por los predicadores de este tiempo, por los predicadores modernos. Porque hay muchos que usan el capítulo 11 de los Hebreos para justificar una fe triunfalista y que solamente exige resultados visibles, bendiciones inmediatas, victorias constantes, y están citando a Noé, a Moisés, a Abraham como modelos de fe solamente para conquistar la tierra de sus sueños personales. Pero se les olvida que en este capítulo vemos una gran revelación en los versículos finales, donde dice que fueron hombres de fe que murieron sin ver el cumplimiento de las promesas. Como que allí hay un giro, hay un cambio que necesitamos redescubrir en esta noche para que podamos entender lo que Dios quiere a cada uno de nosotros revelarnos. No recibieron las promesas, antes dice la Biblia que anduvieron como peregrinos, que fueron perseguidos, torturados, apedreados, vituperados, encarcelados, pobres, angustiados y maltratados. Y que aún así, con todo y eso, fueron llamados dignos hijos de Dios. Porque la fe bíblica, la fe que nosotros descubrimos aquí en la palabra de Dios, no es un camino hacia la comodidad, sino más bien una invitación al altar de Dios. Hebreos 11 no celebra de ninguna manera héroes de escenario, sino más bien mártires de backstage. Y esto es lo que podemos en esta noche tratar de redescubrir. La verdad más grande que nosotros encontramos aquí es que los hombres más grandes de la fe fueron aquellos que murieron creyendo, incluso sin haber recibido absolutamente nada en esta tierra. Ahora, esta pregunta: ¿tú aceptarías servir y seguir a un Dios así? Vamos en esta enseñanza a aprender lo que la teología popular ha emitido. Vamos a desenterrar la fe que es capaz de sostenerse o de sostenernos en el desierto. Una fe que es capaz de ayudarnos a resistir hasta el final.
La fe que agrada a Dios, al Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros servimos y que nos sostiene, incluso cuando el mundo entero probablemente nos ha rechazado. Por eso es que la primera palabra que define a Hebreos 11 es la palabra fe. Pero no cualquier fe, sino una fe que se basa en lo que no se ve, en lo que no se toca, ni siquiera probablemente en algo o en lo que se entiende. En el capítulo 11, versículo 1, de la forma en que comienza aquí a hablarnos la palabra de Dios, cuando dice que es pues la fe, la substancia o la certeza de las cosas que se esperan. Es la manifestación de lo que no se ve. Desde ese momento, aquí la Biblia comienza diciendo desde el principio que la palabra de Dios, allí desde ese momento comienza a confrontarnos. Porque la fe verdadera no necesita ver para obedecer. No regatea con Dios, no pide garantías, simplemente cree y camina, incluso en la oscuridad. Por eso la generación moderna quiere sentir antes de obedecer, quiere entender antes de creer. Quieren que Dios pruebe su amor con señales, con prodigios, con milagros, con puertas abiertas, cuentas pagadas, sanidades, pero sin embargo, Dios puede hacer prodigios. Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer maravillas en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, de una forma individual o hasta en una familia, y no estar enfocados en las cosas eternas. Es aquí precisamente donde necesitamos redescubrir esa fe. Y podemos nosotros poner como ejemplo al pueblo de Israel. Israel en el desierto, díganme ustedes qué no miraron. Vieron las plagas en Egipto y cómo Dios los libró de cada una de las plagas. Vieron abrirse el mar rojo y pudieron caminar en seco. Dios les dio maná del cielo. Pudieron ver con sus propios ojos la destrucción del ejército más poderoso de ese tiempo, pero sin embargo vemos de esta manera cómo ellos pudieron mirar todo esto, vieron cómo Dios arruinó completamente a Egipto después de que los sacó de ahí, pero sin embargo no tenían visión de eternidad. La Biblia nos confronta. Envió Moisés a 12 exploradores para que vieran la tierra prometida. 10 de ellos no tenían la visión que Dios quería darles. No la tenían. Y esa es la razón por la que quedaron completamente tendidos en el desierto. ¿Por qué razón? Porque probablemente estamos esperando solamente el beneficio temporal. El milagro, la sanidad, la bendición. Por eso Hebreos 11:1, la fe es la substancia de las cosas que se esperan, la manifestación de lo que no se ve. Escúchenme, y no se trata de beneficios temporales. Es decir, la visión en las cosas eternas no te limita solamente a los beneficios temporales. No te limita a solamente esperar milagros,
sino actuar en obediencia. Actuar en obediencia para alcanzar las promesas eternas de nuestro Dios y Salvador que Él nos ofreció. Y aún y cuando no veamos los resultados inmediatos. Porque la fe en las cosas que no se ven es precisamente la fe que provoca milagros. Que provoca una visión profunda acerca de lo que es el reino de los cielos. Por eso es que si nosotros como hijos de Dios aprendemos a caminar en la fe, el bien, dice el Salmo 23, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y finalmente, en la casa del Señor moraré por toda la eternidad, porque la visión está puesta en las cosas que no se ven. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. La fe activa nos desafía a dar el primer paso. Escúchenme ustedes, aunque no veamos el final del camino. Nos invita a confiar en Dios. En un Dios que ve lo que nosotros no podemos ver. Por eso es que la iglesia moderna ha creado una teología que solamente acepta la fe que vence aquí y ahora. Solo la fe que cura. Solamente la fe que prospera. Solamente la fe que resuelve. Solamente la fe que me da lo que yo necesito para vivir, pero sin embargo se ignora la fe que sangra. La fe perseguida. La fe que permanece incluso sin ver resultados en nuestra vida. Y por eso estamos nosotros redescubriendo la fe que Dios quiere que comencemos a vivir de aquí en adelante. En el nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Abraham es quizás el mayor símbolo de esto. Dice la Biblia que recibió una promesa de una descendencia numerosa, como las estrellas, y pasó años en silencio. Pasaron años y Dios estaba en silencio. Y finalmente, después de tanta espera, nació el hijo de la promesa. Y después de que haber esperado tanto tiempo el hijo de la promesa y que por fin podía decir Abraham, Dios me ha bendecido con un hijo, pero escucha una voz que le dice, dámelo, dame a tu hijo, dame el niño de vuelta. Y dice Hebreos 11:17 que Dios obedeció sin renegar. Dios obedeció sin reclamarle a Dios. Dios, vemos que honra la fe de aquellos que se atreven a creerle a Él. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció el hijo de la promesa y sacrificó lo que más había esperado. Estuvo dispuesto a sacrificar lo que tanto tiempo esperó. Y podemos nosotros recordar lo que dijo Job cuando perdió absolutamente todo. Él me dio, Él me quitó. Sea su nombre exaltado y glorificado. Esta es la fe que necesitamos redescubrir, la fe que necesitamos reavivar, la fe que necesitamos tener para poder tener una visión profunda de lo que es el reino de los cielos, de lo que le espera a la iglesia que va a esperar con paciencia hasta la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bendito su nombre en esta tarde. ¿Cuál es esa fe? La fe que no negocia con Dios.
de aquel que es capaz de decir, aunque no me lo dé, aunque Dios no me lo quiera dar, aunque Dios no me quiera sanar, seguiré confiando en Él. Seguiré sirviéndole con todo mi corazón hasta que me vaya de esta tierra. Bendito el nombre de Jesucristo, porque Dios lo que busca no es una fe triunfalista, sino una fe obediente, una fe que resiste aún en el silencio de Dios. Una fe de los que no celebran liberaciones, sino que de aquellos que soportan azotes. Como dice Hebreos 11:35, no aceptando el rescate de aquellos que padecieron por la fe, sino que soportaron con el fin de obtener mejor resurrección. Qué precioso es lo que Dios nos enseña. Porque escúchenme ustedes, en este tiempo que estamos viviendo, la fe que soporta es la fe más rara que hay. ¿Saben por qué? Porque no tiene recompensa visible. Es la fe del desierto. Es la fe de la cueva. Es la fe del horno. La fe que continúa incluso cuando Dios está en completo silencio. ¿Cuántos soportarían esto? ¿Cuántos permanecerían creyendo si la sanidad no llega? Si el empleo no regresa, si la respuesta tarda. ¿Y si tarda 10 años, qué? ¿Cuántos serían capaces de resistir la fe del apóstol Pablo, que dice la Biblia que le oró cuántas veces? 3 veces a Dios, y Dios le dijo que no, bástate mi gracia. Esa es la fe que necesitamos redescubrir. Bástate mi gracia. O la fe de Ana, que oraba, que ayunaba durante meses en el templo sin escuchar absolutamente nada de Dios y sin recibir una respuesta a su oración. Gloria al Señor. La razón es porque hoy muchos tienen solamente fe si todo va bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Basta solamente un retraso. Basta solamente una injusticia, una oración no respondida, y abandonan el servicio a Dios. Y empiezan a gritar con desesperación: Dios me defraudó, Dios me decepcionó, Dios no me respondió la oración, ya no voy a ir a la iglesia. Yo lo he oído eso. ¿Verdad que lo hemos oído, hermano? Muchas veces. Muchas veces lo hemos oído. La razón es porque oímos eso, es porque no fue la fe real, la fe verdadera, la que construyeron cuando estuvieron dándole servicio a Dios, sino que era algo condicionado lo que estaban haciendo. Y Dios no quiere ese tipo de cristianismo, el cristianismo condicionado. Si me bendices, Señor, te voy a servir con todo mi corazón, pero si me fallas, ¿quién sabe? Si no me das el auto del año, si no me das mi casa, si no me sanas. Y eso es precisamente la fe que está escondida en el capítulo 11 de los Hebreos, que hoy vamos a comenzar a redescubrir para volver a las sendas antiguas, a caminar de acuerdo con Dios. Bendito sea su nombre en esta tarde. Dios quiere que aprendamos esto. Necesitamos nuevamente redescubrir lo que Dios quiere de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios.
Hay una línea en el capítulo 11 del libro de los Hebreos que debería de ser suficiente para silenciar a los falsos enseñadores del éxito inmediato. Hebreos 11:13 dice claramente la Biblia: conforme a la fe, ¿recibieron prodigios y milagros? No. Conforme a la fe murieron. Conforme a la fe creyeron a las promesas sin haberlas mirado, sin haberlas experimentado, sino que dice que las miraron de lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre esta tierra, porque buscaban, escúchenme ustedes, porque buscaban una patria mucho, pero mucho mejor que lo que pudiéramos tener en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere que en esta noche descubramos. Oh, gracias Dios, ayúdame a tener esta visión. Murieron en la fe. Qué fe tan rara, tan encerrada que no la habíamos podido ver. Fe extraña. ¿Cómo es posible? Murieron en la fe. Eso significa que se mantuvieron fieles sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque esta clase de fe no exige resultados. No exige resultados incluso cuando los milagros no llegan. Aun cuando la promesa quedó del otro lado de la muerte. Esta es la verdad que necesitamos nosotros comprender y no ignorar. Porque muchos prefieren hablar de la fe que conquista Jericó. La fe que hace prodigios, la fe que hace llover oro del cielo. La fe del fuego que no puedes cruzar y tantas estupideces que oímos. Perdón por las estupideces, pero es la verdad. No tiene nada que ver con la Biblia. Absolutamente nada. Esta es la verdad que necesitamos comprender. Y esto es precisamente lo que nosotros queremos aprender. No la fe que conquista, sino la fe de Elías dentro de una cueva. La fe de Juan exiliado en la isla de Patmos, envejecido, solo y olvidado. Por eso en Hebreos 11 vemos que está lleno de promesas no cumplidas, pero sin embargo y aún así son promesas llenas de fe viva, porque tenían la esperanza con fundamentos del artífice y del cual es el hacedor, nuestro Dios y Salvador, al que nosotros servimos en esta noche. Oh, gracias Dios. Ábrenos los ojos, danos una nueva visión para poder servirte mejor. Abraham murió sin herencia de tierra. Dios le prometió una tierra y sin embargo vivió como peregrino en ella. Levantó tiendas por la fe. Habitó como extranjero, Hebreos 11:9. ¿Dónde? En la tierra prometida. Y dice la Biblia que vivió en ella como en tierra ajena. Como en tierra ajena. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que por gloriosa que fuera la promesa terrenal, era solamente una sombra de las promesas eternas.
Era una sombra de lo eterno, porque él miraba lo invisible. Él miraba lo que no se puede ver. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre la fe verdadera y la fe interesada. Los hombres y mujeres de Hebreos 11, escúchenme ustedes, tenían hambre de eternidad. Soportaban la humillación porque esperaban una exaltación eterna. ¿Y tú estás dispuesto a morir en la fe o en lugar de vivir solamente por vista? Exactamente como le sucedió a Moisés. Algo dentro de él, algo invisible, algo que no puede ver los ojos naturales, que provocó dentro de Moisés que ni todo el oro del mundo, que ni la fama, que ni la riqueza, que ni el poder pudo silenciar dentro de él. Moisés rehusó absolutamente a todo eso, a todo rehusó para vivir como esclavo. Rehusó el poder, la fama, la riqueza, la popularidad, todo lo tenía a su alcance. Era precisamente el país más rico que existía en ese tiempo sobre la tierra, pero dice la Biblia que rehusó completamente a todo esto para poder vivir cerca del pueblo de Dios. Hebreos 11, 25 y 26. Es decir, él escogió, dice la Biblia, ser afligido. ¿Quién puede escoger eso? Escogió ser afligido con el pueblo de Dios antes de gozar de los placeres, de las comodidades temporales del pecado. Esto no se logra ni se puede hacer con una fe común. No se puede lograr con una fe simple, una fe en la que no hemos aprendido a desarrollar realmente lo que hay después de esta tierra, después de esta vida que estamos midiendo. Dice el versículo 26, porque miraba algo mayor. Por un momento ustedes hagan un análisis en su mente de lo que Moisés rehusó. ¿Quién de ustedes pudiera decir: yo soy capaz de rehusar a toda la riqueza, a la fama, al poder, a todo lo que tengo en mis manos para poder vivir una fe que me va a llevar a vivir una vida diferente? Porque yo estoy viendo que todo eso, como dijo Pablo, es basura por el eminente conocimiento de Jesucristo. Dice que miraba algo mayor, algo muy superior, algo que valía mucho más que los tesoros y la fama de los egipcios, porque miraba una gran recompensa de Dios, que no se puede comparar con el oro de esta tierra ni las riquezas de este mundo. Y dice claramente la Biblia que esa fe en nuestro Dios lo hizo ver más allá del presente. No es una fe la que tenía Moisés, que acumula. No es una fe
que está pensando en los beneficios temporales. No es una fe que solamente espera ser bendecido aquí en esta tierra, sino que vemos una fe en Moisés que es capaz de abandonar y de rehusar. Quien solo mira el ahora, eso significa que está aferrado precisamente única y exclusivamente a lo que tiene. Pero quien discierne lo que está por venir es libre para dejarlo absolutamente todo. Porque los héroes de la fe fueron aquellos que rehusaron a lo que parecía seguro, porque deseaban lo que era eterno, porque deseaban lo que hay en la eternidad, porque deseaban lo que hay en el reino de los cielos que le espera a los hijos de Dios. Por eso en esta preciosa noche, pueblo de Dios, te invito a despertar. Necesitamos despertar, pueblo de Dios, esta clase de fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Fe como la de José, olvidado en una prisión de Egipto, después de haber sido vendido por sus hermanos. Una fe como la de Job, que lo perdió absolutamente todo y fue aplastado por el silencio de Dios durante 37 capítulos. Durante 37 capítulos el silencio de Dios. Pero sin embargo, notamos una fe expresada en este gran siervo de Dios llamado Job, que dice: aunque él me matare, yo no voy a dejar de confiar en él. No voy a dejar de confiar en él. Aunque él me mate, voy a esperar en él. Porque esa es la fe que nos sostiene. Esa es la fe que es capaz de ayudarnos para poder salir victoriosos el día de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque en esta noche no le decimos a Dios: yo quiero esa fe, Señor. Yo quiero esa fe, yo quiero tener esas convicciones, yo quiero tener esa capacidad de discernimiento para poder mirar el reino de los cielos. Vemos entonces que estos héroes de la fe no vivieron por lo que vieron, sino que vivieron por lo que creyeron. Y eso es lo que necesitamos en esta noche. Eso es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos. Despierta, Señor. Haz un trabajo especial en cada vida y en cada corazón en esta noche. Comienza a infundir, Señor, esa clase de fe. Comienza a obrar en cada vida. Comienza a obrar en cada corazón en esta preciosa tarde. Hazlo, Señor, en esta noche. Hazlo, mi Dios. Hazlo, mi Dios. Pónganse de pie. Vénganse aquí a adorar a Dios y a decirle: Señor, ayúdame. Despierta esa fe en mi vida. Despierta esa fe en mi corazón en esta noche. Aleluya, aleluya. Quizás estés viviendo un tiempo de silencio. Quizás estés viviendo un tiempo sin respuestas y que Dios no dice nada, como que Dios no está escuchando, como que Dios está en alguna forma ignorando lo que estoy pasando, sin respuestas, y que Dios está en silencio. Pero Dios te dice en esta noche: continúa, sigue adelante, sigue confiando, sigue confiando. Dice la Biblia que necesitamos nosotros tener esta clase de fe para poder alcanzar las promesas. Gracias, Dios, gracias, Dios. Dios te está llamando a continuar en esa clase de fe, a morir si es necesario, pero nunca retroceder, nunca retroceder. Dios ha puesto en esta noche esta antorcha en tu mano. Ahora lo está haciendo. Y el mundo que se burló de los hijos de Dios, de los héroes de la fe, se burlará de nosotros. La Babilonia que intentó seducirlos,
ahora quiere seducir a nuestra generación. Pero Dios en esta noche está comenzando a armarnos del poder de valor, de lo que es la fe en la Biblia, la fe verdadera, la fe en la palabra de Dios. Una fe de quien está dispuesto a perderlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Fe que ayuda a caminar incluso cuando estamos sufriendo. Fe que ama a Dios, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Gracias Dios en esta noche. Adoren a Dios ahí donde está. Vamos a estar orando por ustedes, mis amados pastores, para que Dios comience a obrar en esta noche. Despierta, Señor, esa fe. Haz la obra en esta noche, haz la obra, Jesucristo. Oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios. Glorifícate en esta noche. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Glorifícate, mi Dios. Despierta, Señor. Despierta esa clase de fe en medio de tus hijos. Despierta esa clase de fe en medio de tu pueblo, Señor. Que no sea conveniencia, sino que sea realmente la fe que agrada, que y sobre el trono